Desde el Jurado Nacional de Elecciones les damos un fraternal saludo a todos nuestros compatriotas a esta nueva edición de JN Regional. Soy Kerstin Nina y junto a mi compañera Carolina Díaz les tendremos la más completa información electoral de la semana. Así es, Kerstin, muy buenos días. Estamos ya en marcha el proceso de las elecciones internas con miras a las elecciones regionales y municipales, un proceso que involucrará a todo el país. Antes de pasar a las notas, primero pidamos nuestros titulares. Conozca las reglamentaciones que regirán para estas elecciones regionales y municipales 2022. Partidos políticos tienen que cumplir ley de paridad y alternancia en elección de sus candidatos. Y Escuela de Escritores con Propósito, cuando las letras toman un rostro social. Esta semana el Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo por el cual se designó al tercer miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, que impartirá justicia electoral en primera instancia en el marco de las elecciones regionales y municipales. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo de designación del tercer miembro titular y suplente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, ello en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año, la misma que estuvo presidida por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y los miembros del Pleno del máximo ente electoral. Se va a proceder entonces al sorteo, para lo cual se extraerán las bolillas una por una, haciendo presente que nuestra gente, los trabajadores, los servidores, los colaboradores del Jurado Nacional de Elecciones están respetando lo más escrupulosamente posible las reglas de bioseguridad para protegerse y proteger a todos, a ellos y a sus familias y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, se vaya a ingresar ya las 25 bolillas numeradas a la ánfora correspondiente. Adelante, por favor. Uno. Mostrando, por favor. 2. Se va a anunciar el nombre del titular del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Titular, Giovanna Nancy Roncal Alba. Bien, asimismo el ciudadano cuyo nombre tiene el número 5 queda considerado como primer suplente. Primer suplente, Luz Magali Díaz Rengifo. Es importante, señor presidente, señalar que los ciudadanos que ocupan los lugares subsiguientes quedan en condición de suplente siguiendo el orden de apelación que resultó del sorteo. En dicho sorteo participaron 25 ciudadanos correspondientes a la circunscripción del distrito, provincia y departamento de Lima, quienes previamente fueron seleccionados por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, teniendo en cuenta las personas con mayor grado de instrucción y con edad entre 35 y 70 años. Cabe destacar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá instalarse este 7 de febrero para que así el órgano de primera instancia imparta justicia en materias de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad y encuestas electorales en los próximos comicios. Posteriormente y a escala nacional se realizará la instalación de los otros 92 jurados electorales especiales correspondientes al proceso comicial y asuman la competencia sobre el ámbito territorial respectivo. Y en esta misma línea de acción, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones regionales y municipales. Veamos a continuación los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones regionales y municipales 2022 en el contexto de la emergencia sanitaria, a través de la resolución 12-2022-JNE. El ente electoral estableció los mecanismos de funcionamiento para los órganos temporales que se encargarán de supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa en los próximos comicios. Al respecto, la normativa es refrendada por Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, Marta Maich Molina, Jovian Sanginés Salazar y Vicente Sánchez Villanueva,
integrantes del Pleno del organismo rector electoral. El reglamento, que fue publicado este viernes 28 de enero en el Diario Oficial El Peruano, consta de 14 puntos, 4 disposiciones finales y 2 anexos. Las disposiciones son de observancia obligatoria para los presidentes e integrantes de los jurados electorales especiales, así como también para el personal que presta servicios en estos órganos temporales. Y por último, para los funcionarios y colaboradores del JNE que desarrollan actividades vinculadas con estas oficinas, según indica el alcance del reglamento. Asimismo, el documento define el calendario de cierre de los jurados electorales especiales. Allí se señala que culmina su función jurisdiccional el día programado para la última entrega de credenciales. Luego de dicho acto, se levanta un acta de cierre de la función jurisdiccional y el jurado electoral especial se desactiva como órgano colegiado. En este momento culmina la función de los miembros del jurado electoral especial y la prestación de servicios del secretario y asistentes jurisdiccionales. Por último, se establece un plan para la prevención y control de la COVID-19 durante el desempeño de los jurados electorales especiales en el proceso electoral. Los lineamientos, señala el reglamento, son de carácter obligatorio para el personal de estos órganos temporales. Para las elecciones regionales y municipales de este año, se aplicará por primera vez una serie de reglas que harán más eficaz este proceso. Dichas reglas deben ser implementadas por los órganos electorales. En entrevista para JNTV, la abogada experta en temas electorales Amelia Hernández detalló cuáles son las nuevas normas que se aplicarán en las elecciones subnacionales de este año. Destacó la aplicación de la paridad y alternancia en las listas de candidatos. Y creo que la más importante que podemos resaltar es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Es algo que se va a dar por primera vez en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Recordemos que esta norma de paridad y alternancia se aprobó en el año 2020 y se ha aplicado en las elecciones generales, pero para las RM es la primera vez, ¿no? Tenemos paridad horizontal y vertical. Te lo explico brevemente, ¿no? El tema de la paridad vertical es que en la lista de candidatos, verticalmente, 50% de hombres y 50% de mujeres. Esa es la paridad vertical. Y se tiene un tema de alternancia, mujer-hombre o hombre-mujer. Eso lo designará, tendrá en cuenta la organización política. En el tema de la paridad horizontal, se refiere a que las cabezas de listas de las elecciones regionales tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres. Hernández señaló que miembros de mesa recibirán compensación económica en elecciones regionales y municipales. Se va a repetir, es el 2.5% de una OIT y en este proceso también se le dará esta compensación monetaria a los miembros de mesa. Finalmente, explicó cómo será la inscripción de las listas de candidatos. De las declaraciones juradas de hojas de vida, ¿no? En que en esta oportunidad todo va a ser en formato digital y es el personero el que va a firmar esta hoja de vida, ¿no? Ya no como en el anterior proceso en donde se exigía la firma y huella del candidato. Esta vez es el personero quien firma cada hoja de vida de su candidato, pero el candidato tiene que firmar una declaración que es responsable y conoce que todo lo que está en la hoja de vida es lo que él le ha proporcionado al personero y asume las consecuencias de lo que está en esa hoja de vida, ¿no? Entonces está diciendo con esta declaración que lo que su personero ha ingresado es lo que efectivamente él ha colocado, ¿no? Eso también es lo novedoso en este proceso electoral. Y en la siguiente nota, la OMPE informa a las organizaciones políticas sobre las dos modalidades para elegir a sus representantes y las fechas en que se llevarán a cabo las elecciones internas. La OMPE informó sobre el reglamento para el proceso de elecciones internas en el marco de las próximas elecciones regionales y municipales. Refirió que las organizaciones políticas podrán elegir a sus representantes mediante dos modalidades y además dio a conocer las fechas en que se llevarán a cabo de acuerdo con cada modalidad. Convocar a elecciones o hacer elecciones internas, que ya está normado, que ya no va a ser cada agrupación política a su libre albedrío, sino que está normado. Hay fechas señaladas a nivel nacional, que eso es el 15 de mayo para elección de manera directa a través de militantes y el 22 de mayo para elección de manera indirecta a través de delegados,
no está normado, pero previamente todo el trabajo de la conformación de su comité electoral, convocatoria de elecciones, la actualización del padrón que lo tienen que hacer con el jurado, la designación de miembros de mesa y la conformación de las circunscripciones electorales donde van a presentar candidatos, tiene que hacerlo cada organización política. La OMPE recuerda a las organizaciones políticas que el proceso de elecciones internas está normado, por tanto es obligatorio su cumplimiento para la selección de candidatos a las elecciones subnacionales de octubre. Es que ellos no cumplen lo que está establecido en el cronograma electoral, que el jurado también lo ha dado mediante resolución 932 el año pasado, el 2021, entonces no van a poder participar en las elecciones regionales del 2 de octubre del presente año. Por otro lado, el organismo electoral informó cuáles serán las actividades que cumplirá durante el proceso de internas. Estas son definir los locales de votación, así como las mesas de sufragio. Asimismo, diseñar las cédulas de votación y demás material electoral, brindar asistencia electoral y difundir en su portal institucional las listas de miembros de mesa designados por la organización política. Esta mañana nos acompaña el doctor José Naupari, especialista en temas electorales. Con él vamos a analizar los próximos hitos electorales de las elecciones regionales y municipales que ya estarían pronto a cumplirse. Muy buenos días, bienvenido, doctor Naupari. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Naupari, el cronograma electoral inicia con el cierre del padrón electoral que fue el 2 de octubre del 2021, vale recordarlo. Yo le consulto, ahora en qué fase se encuentra elaboración o depuración del padrón. Usted puede informarnos cuándo ya estaría listo para ser utilizado en las elecciones regionales y municipales de este octubre. Sumamente oportuna su pregunta, puesto que justamente de acá a 2 días, el 4 de febrero, vence el plazo para que RENIEC remita el padrón preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, para que también, a través del área de fiscalización, pueda hacer un segundo filtro, una segunda fiscalización, y a más tardar, el 6 de marzo, pueda aprobar el padrón electoral definitivo. Ello sin perjuicio de que, es preciso recordarlo, la ley 31357 previó que mensualmente RENIEC va a estar informando a la OMPE de algunas actualizaciones de ese padrón, más allá de que incluso estuviera aprobado. Eso está pensado más que todo en lo que se refiere a defunciones, ¿no? Lamentablemente, producto de la pandemia que aún vivimos, es una regla que se ha incorporado por el 31357. Gracias, Así es. Y bueno, siguiendo el cronograma electoral, vemos que la convocatoria al proceso de estas elecciones debía realizarse como plazo máximo el 5 de enero. Sin embargo, esta se realizó antes, hablamos del 4 de enero. ¿Eso quiere decir que a partir de esa fecha entonces se da inicio al periodo de la aplicación del principio de neutralidad para funcionarios públicos? ¿Es así? Así es, y no solamente el tema del deber de neutralidad, sino también las restricciones a la difusión de publicidad estatal en el sector público. El tema de que justamente solamente en casos de importante necesidad de utilidad pública es viable justamente la difusión de publicidad estatal. Ella también tendría que tener mucho cuidado, sobre todo a nivel de municipios, de no estar colocando la imagen de la autoridad o el nombre de la autoridad. Así es. Específicamente, ¿puede usted recordarnos cuáles son esas restricciones a tomar en cuenta? Bueno, fundamentalmente, pensando más que todo en temas de publicidad estatal, está pensando y de neutralidad estatal, está pensando que justamente no hagas uso de recursos públicos, llámese humanos o logísticos, durante el proceso electoral. No puedes utilizar instalaciones públicas para hacer proselitismo político, no puedes utilizar tu cargo para influenciar en determinados subordinados para que puedan llevar a cabo una publicidad a favor o en contra de alguna organización política. No puedes utilizar tu horario de trabajo para hacer justamente proselitismo político, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los congresistas, que son políticos por excelencia, mientras ejercen el cargo de congresistas, no pueden ni deben, en cierta medida, manifestar adhesiones o rechazos a candidaturas, o en este caso, porque todavía no tenemos candidaturas propiamente hablando, a organizaciones políticas específicamente, porque justamente la idea es
que mientras estás ejerciendo el cargo o mientras estás utilizando recursos públicos con ocasión de tu cargo, no puedes ni debes llevar a cabo proselitismo político ni a favor ni en contra de una organización política o candidato o candidata en particular. Bueno, siguiendo con los hitos electorales, en esa misma fecha se cumplió otro plazo, que era la fecha límite para que nuevas organizaciones políticas se inscriban ante el ROC para participar de estas elecciones. En el caso de aquellas que ya estaban inscritas, ¿cuál es el trámite o era el trámite adicional que debían realizar? Ya, ahí había que hacer justamente una precisión, porque la 31357 un poco como que cambió las reglas de juego para esta elección. Efectivamente, el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas establecía que si uno que deseaba presentar solicitud de inscripción de fórmulas o listas de candidatos tenía que tener inscripción efectiva en la ROC hasta el día de vencimiento del plazo de la convocatoria, que era el 5 de enero, que es lo que terminó haciendo la Ley 31357. Estableció que ese plazo no era para lograr la inscripción definitiva, sino para presentar la solicitud de inscripción ante el ROC, de manera que van a poder participar aquellas que, habiendo presentado su solicitud de inscripción hasta el 5, logren su inscripción definitiva hasta el 14 de junio. De manera que podríamos tener elecciones internas por parte de organizaciones políticas en vías de inscripción con la expectativa de que el 14 logren su inscripción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Tanto las organizaciones políticas en vías de inscripción porque ingresaron su solicitud hasta el 5 de enero o las que ya estaban inscritas al 5 de enero, es un proceso de elecciones internas. Recordemos que la 31357 también suspendió la vigencia por segunda vez de las denominadas elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y previó, ocurrió con la 31038 para las elecciones generales 2021, las elecciones primarias, pero a cargo en gran medida del sistema electoral. Es en ese contexto en el cual surgen obligaciones de remisión de padrones, surgen obligaciones de convocatoria de elecciones internas, bajo la interpretación que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones de 31357, también obligaciones relacionadas con presentación de candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, presentación de candidaturas, no hay solicitud de inscripción de candidatos, porque la etapa es de calificación de las solicitudes, está a cargo del órgano electoral de cada organización política según el cronograma interno que ellos prevean, en tanto y en cuanto, claro está, cumplan con el cronograma de elecciones internas que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Ese 5 de enero también ha sido el plazo para presentar solicitudes de inscripción del padrón de afiliados. Ese padrón de afiliados, ¿cuáles son las etapas por las que se somete de acuerdo al cronograma electoral? Claro, bueno, ahí hay un tema sumamente interesante porque ciertamente, si bien en el cronograma que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones distingue entre el padrón de afiliados y el padrón de electores afiliados, obviamente hablando, ya hay algunos plazos que, como bien usted menciona, ya venció. Ahora, este 5 de enero, habría que agregarlo, también venció el plazo para que se presenten las solicitudes, digamos, de fichas de afiliación de quienes deseen ser candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales. En ese contexto, por ejemplo, tenemos que el 24 de enero ya venció el plazo, ya lo hizo ciertamente ROP, para que ROP envíe a RENIEC justamente los padrones de afiliados para verificación, ¿no? Luego va a venir el 21 de febrero, que es la fecha límite para que justamente RENIEC, producto de este envío que se ha producido el 24 de enero, envíe a ROP el resultado de esa verificación. Luego viene el 28 de febrero, y propiamente hablando del padrón de electores afiliados, ¿no? El 28 de febrero es el plazo máximo para que justamente el jurado le envíe a RENIEC esta documentación para que RENIEC elabore ese padrón de electores afiliados. El RENIEC va a tener hasta el 15 de marzo para poder enviar justamente al ROP, o en este caso al Jurado Nacional de Elecciones, justamente esos padrones que ellos elaboren, y el 25 de febrero es la fecha límite, no específicamente ese día, sino la fecha límite para que el jurado, partido a partido, movimiento regional tras movimiento regional, apruebe el padrón de electores de cada uno de ellos. Y digamos, eso en cuanto a lo que se refiere a los padrones. Por otro lado, nos vamos al mes de marzo. El 26 de marzo es otra fecha a tomarse en cuenta, ya que este es el plazo máximo para que cada organización política comunique a la OMPE los candidatos a delegados. Y yo le consulto, previamente hay un proceso interno en el partido para definir si la elección será por delegados o por afiliados.
¿Qué actor del partido político lo determina así? Tema sumamente importante porque, claro, la 31357 estableció que había dos modalidades de elecciones internas: la modalidad de un militante un voto, la modalidad de elección por delegados. ¿Quién lo define? Depende fundamentalmente de cada partido que establezca quién hace la convocatoria. La regla debería ser que, formalmente hablando, la haga el órgano electoral central de cada organización política. Ahora, ¿dónde debe estar prevista esa modalidad? En la convocatoria. De la convocatoria que debió haberse llevado a cabo entre el 15 y el 22 y debió haber sido comunicada 3 días después de la convocatoria a la OMP. Por eso es que la OMP el día 25, a través de sus redes sociales, informaba que ese día vencía el plazo para que se informe de las convocatorias. Con la precisión, ciertamente, que el reglamento que aprobó la OMP era 3 días después. Como el plazo venció el 22, evidentemente los que convocaron el 22 tenían hasta el 25, pues yo convoqué el 18, tenían solamente hasta el 20. ¿Hay un número específico de delegados a presentarse? No, eso, bueno, a nivel legal, eso va a depender de cada organización política. Bien, otra fecha importante del cronograma es el 9 de abril para que las organizaciones políticas presenten candidaturas a través del sistema Declara Internas del JNE. Doctor Naupari, ¿cuáles son las bondades de esta plataforma? Coméntenos. Bueno, fundamentalmente, en un contexto de pandemia, eso es lo que en primer lugar va a evitar es que terminemos viendo caravanas por las calles de gente que va a llegar a presentar sus solicitudes de inscripción de candidaturas. Otro elemento que es meridianamente importante es que este sistema, cuyo usuario y contraseña va a ser encargado o va a ser entregado al presidente del órgano electoral central y no al personal legal de cada organización política, va a dar alerta. O sea, si estoy cumpliendo con la alternancia, si estoy registrando algún afiliado, si los que estoy registrando cumplen con la edad mínima, ¿no? Eso es lo que un poco prevé el artículo 31 del Reglamento de Competencia del Jurado de Elecciones para las elecciones internas, que va a tener el sistema de declara interno. Va a arrojar esas alertas al presidente del órgano electoral central, que va a ser el encargado del registro. Y recordemos, digamos. Sí, le iba a preguntar, ¿cuánto podría dinamizar este procedimiento en específico, a comparación de otros años en los que también se llevó elecciones? Bueno, ahora, acá hay que recordar que lo que ha previsto el jurado es que el 9 de abril, el plazo, como el registro es virtual, el plazo es el 9 de abril a las 11:59 de la noche, porque el registro va a ser solamente a través del sistema de Declara Internas. Ahora, acá también es un tema sui generis, ¿no? Porque recordemos que para las elecciones generales 2021, las candidaturas se terminaron presentando en opción política y luego la OMP previó que esas candidaturas se remitan a la OMP. La 31357 dijo no, las candidaturas no se presentan ante la opción política, sino que se presentan ante el jurado. Por eso se crea este sistema de Declara Internas sui generis para esta elección y se contempla dentro del cronograma electoral esta fecha del 9 para que se informe al jurado en elecciones de las candidaturas. Porque justamente el jurado hizo esta distinción entre presentación de solicitudes y presentación de candidaturas, que evidentemente implica previamente una etapa de calificación que va a estar a cargo del órgano electoral central. Por lo cual, si incluso nos remitiéramos al 2018, donde no había pandemia, estos sitios no existían. ¿Por qué no existían? Porque teníamos una ley, no teníamos aplicable la 3998, que incluyó las PASO, sino que teníamos 3 modalidades: un militante, un voto, elecciones abiertas, elecciones por delegados, y el jurado de elecciones, formalmente hablando, no iba a recibir candidatura alguna sino hasta que venciera el plazo de inscripción de lista de candidaturas definitivas, que era 110 días antes de la elección, y que para estas elecciones generales y municipales, elecciones regionales y municipales, vence el 14 de junio. Ahora, este sistema de Declara Internas tiene un horario en específico de funcionamiento, y ¿cuál sería el horario en sí como máximo para que las organizaciones políticas tomen en cuenta? Importante reiterarlo y gracias por la pregunta. Ese 9 de abril vence a las 11:59 de la noche, así como ocurre con el 14 de junio, en el cual la solicitud de inscripción de listas de candidatos definitivas pueden ser presentadas hasta las 11:59. A diferencia, por ejemplo, de lo que podría ocurrir con la interposición de medios impugnatorios, por ejemplo, en las cuales ahí se rige el horario de oficina, por decirlo de alguna manera, o por ejemplo los pedidos de acreditación de personerías. Ahí no es que tengo hasta las 11:59 y se considera que lo presenta el mismo día. Ahí sí rige el tema de el día y horario, ¿no? Aunque recordemos que ciertamente el Jurado Nacional de Elecciones, por acuerdo del Pleno, ya se declaró en sesión permanente este mes que acaba de terminar.
Bueno, cerramos este cronograma de los primeros meses con el 10 de abril, que sería la fecha de entrega de las candidaturas de las elecciones internas a la OMPE por parte del JNE. A partir de ese momento, doctor Naupari, la OMPE, ¿cuál es el procedimiento que le da tras recepcionar esta lista de candidatos? Bueno, formalmente hablando, lo que va a hacer ya con ello es encargarse justamente de la elaboración del material electoral, fundamentalmente de tratar de organizar en cierta medida el proceso en lo relativo a organización de local de votación, medidas de seguridad y salubridad en materia de local de votación, pero fundamentalmente está pensado en la elaboración del material electoral, la distribución del material electoral, el repliegue del material electoral y evidentemente lo relacionado con también con justamente la distribución de locales de votación y miembros de mesa, porque otro hito que sería importante recordarlo a propósito de lo que usted válidamente menciona, es que el 18 de abril las organizaciones políticas van a tener que remitir a la OMPE justamente la relación de miembros de mesa para las elecciones internas. Doctor Naupari, vamos cerrando esa entrevista. Antes me gustaría que usted brinde recomendaciones, ya que estamos más próximos a las elecciones internas, luego sacan las elecciones regionales y municipales en octubre. Por favor, usted brinde las recomendaciones para este contexto electoral. Claro, bueno, primero, como siempre, no se esperen hasta la última hora, los sistemas informáticos siempre pueden fallar. El segundo elemento que yo pediría a las organizaciones políticas es que vayan evaluando en qué circunscripciones van a presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos. Claro, eso depende de cada afiliado, pero es importante si tomamos en cuenta que si yo no presento un mínimo de circunscripciones, solicitud de inscripción de lista de candidatos, pierdo la inscripción. Así que tendría que ir evaluando si es que justamente sus candidatos cumplen con un requisito que ciertamente no va a tener filtro en el sistema de carga interna, que es el de domicilio, ¿no? Entonces, si yo no cumplo el requisito de domicilio, no me va a poder presentar, y si no me va a poder presentar, no va a poder presentar lista de candidatos en cada circunscripción, y en consecuencia me arriesgo a perder la inscripción si es que no cubro el número de circunscripciones que la ley prevé. Entonces, creo que no esperar hasta el último momento, pedir con anticipación la documentación a los integrantes de la lista de candidatos, establecer un cronograma oxigenado de calificación de inscripción de listas de candidatos dentro de las organizaciones políticas a través de los órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central, creo que va a ser vital. Si un partido político ha aprobado el vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas dentro de la organización política muy cerca al 9 de abril, creo que podrían tener problemas, así que esperemos que eso no haya ocurrido, porque ciertamente la convocatoria de plazo para convocar elecciones internas, lo que incluye el cronograma electoral en el seno de la acción política, ya venció el electoral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Naupari. Él es especialista en temas electorales. Hemos analizado los próximos hitos electorales a cumplirse ya en estos primeros meses. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más información. Continuamos en JN Regional con información electoral. En la revista Elecciones de la OMPE, el titular del máximo ente electoral, Jorge Luis Salas Arenas, realizó un balance sobre la labor del JNE y sus esfuerzos en medio de los comicios generales y la pandemia. En el nuevo número de la revista Elecciones de la OMPE, el titular del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, participó realizando un análisis de la labor del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso electoral 2021. Asimismo, detalló el proceso histórico de consolidación institucional, sus funciones constitucionales, el contexto político y sanitario en el que se desarrollaron las últimas elecciones generales y las actividades realizadas en el marco del proceso electoral. En el artículo de la revista también se aborda la reforma electoral en el marco de las elecciones del Bicentenario, así como las normas de excepcionalidad por el contexto de la COVID-19. Finalmente, el titular Salas Arenas destacó los resultados de los comicios generales, las actas observadas y un histórico pedido de nulidad.
Sin duda, uno de los grandes retos que el JNE y todos los organismos electorales afrontaron fue el ataque sistemático a las instituciones y a sus titulares. Sin embargo, la labor del sistema electoral fue reconocida por las diferentes misiones de observación, quienes calificaron las elecciones peruanas como imparciales y justas. Les recordamos que pueden descargar de forma gratuita la última edición de la revista Elecciones ingresando al link que tenemos en pantallas. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lleva a cabo una campaña denominada Vota por ti, vota por todas, que busca motivar a la ciudadanía a una reflexión sobre lo que se ha conseguido hasta ahora en materia de derechos y políticas para las mujeres. Una campaña que toma crucial importancia en este año electoral que vive el país. Nos han vendido la idea de que todos somos iguales y que el Perú es uno solo, pero nuestro país es un lugar muy diverso. Mi nombre es Natalia Barrera Francis, publicista y activista antirracista afroperuana. Yo no tuve que irme muy lejos para ver cómo el racismo impactaba en la vida de las personas. Lo pude ver en mi vida, en la vida de mis amigas y familiares. Las oportunidades, el acceso a la salud y a la educación siguen siendo muy limitados para la población afroperuana. Vivimos del acoso racista, en los ataques por machismo y la hipersexualización por solo ser mujeres negras. ¿Qué les parece si esta vez votamos de manera diferente? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala a través de su campaña Vota por ti, vota por todas, que en los procesos electorales como el que viviremos en el Perú, el voto será un ejercicio ciudadano esencial para relevar como nunca las disparidades que afectan a las mujeres y aspirar por propuestas que nos acerquen a un Perú más igualitario. Ser mujer y ser indígena ha marcado mi vida. Soy Dana Gaviota Tello Morey y soy cucama. Nací a orillas del río Marañón en Loreto y he vivido rodeada de desigualdad. La forma en la que nos estigmatizan por ser chicas de la selva, la forma en la que nos acosan por ser mujeres y menosprecian nuestra lengua, me ha abierto los ojos ante el inmenso trabajo que aún nos queda por hacer. Con mi música, lucho para que la vida de las mujeres sea un poco más vivible. Y cuando votamos, también tenemos la oportunidad de lograr ese cambio. Las mujeres consiguieron la aprobación de una ley de paridad y alternancia, pero representan menos del 35% en el Congreso de la República. Esta realidad hace que el voto de estas elecciones sea un ejercicio decisivo para contribuir a eliminar estas desigualdades. Si reconociéramos nuestra historia, votaríamos pensando en todos y todas. Soy Renata Flores, cantante y productora de música quechua, urbana y fusión, y lucho para que nuestra diversidad sea valorada. Siempre que pienso en la desigualdad, pienso en mis abuelitas quechohablantes, y que a pesar de hablar un idioma que se preocupa por la otra persona, han sido rodeadas de prejuicios. Muchos tienen una idea de la mujer muy distinta de lo que en realidad somos. El morbo, los tabúes, los contenidos en medios y hasta en la misma música nos hacen enfrentar a diario el acoso, la cosificación y el feminicidio. Pero no tengo que esperar a que me pase algo para hacer un cambio. Por eso mi música es protesta. Asimismo, el PNUD lanzó videos de la campaña que contó con los testimonios de reconocidas voceras como Renata Flores, cantante y productora de música quechua, Javiera Arnillas, modelo, actriz y activista LGTBI+, Dana Tello, estudiante y activista cucama, entre otras personas. Nadie tiene por qué sufrir por la libertad de ser una misma. Soy Javiera Arnillas, actriz, modelo y activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Ser una mujer trans es ser consecuente con nuestra propia identidad, aunque muchas veces no seamos reconocidas como mujeres por la sociedad. Nos seguimos enfrentando a la transfobia y al acoso sexual, a que las mujeres tengan que proyectar masculinidad para poder ser escuchadas, y a la sumisión como la forma correcta de ser mujeres. ¿Qué es lo que pasa por nuestras cabezas? Tenemos mucho por cuestionarnos, y cuando votamos tenemos la oportunidad de hacerlo. El especialista en temas electorales Manuel Chuquillanqui analizó el principio de neutralidad y su aplicación en estas elecciones subnacionales. En la siguiente nota les contamos todos los detalles de esta normativa.
El abogado especialista en temas electorales Manuel Chuquillanqui recuerda a los funcionarios y autoridades públicas que se encuentran vigentes las restricciones sobre neutralidad con motivo del proceso de elecciones regionales y municipales. Este principio establece que las autoridades no pueden realizar acciones que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato durante los actos públicos. El principio de neutralidad es muy importante, puesto de que impide esta influencia indebida de estos funcionarios dentro del proceso electoral, y de esta forma se permite también al ciudadano, digamos, que nosotros podamos elegir sin el ruido, digamos, de esta influencia indebida, ¿no? Y que estos puedan tomar una decisión informada por su propia cuenta y decisión. De acuerdo con el especialista, los funcionarios no deben usar la influencia de sus cargos para coactar la libertad de sufragio. Respecto de aquellos funcionarios que se presentan como candidatos, también están prohibidos de hacer proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas. Allí la prohibición que se establece básicamente es de que dentro de los 90 días antes de la elección, estas personas no pueden hacer, proselitismo político, no pueden utilizar su cargo en el marco del proceso electoral. En otras palabras, si yo fuese un funcionario público y estoy dentro de este periodo de tiempo, no puedo participar de actividades de proselitismo político y al mismo tiempo estar usando mi cargo. O sea, no puedo participar de actividades oficiales, ni puedo, por ejemplo, entregar obras a la población. Asimismo, los funcionarios públicos deberán aplicar el principio de neutralidad cuando realicen publicaciones en redes sociales. Muchas de las autoridades tienen, por ejemplo, redes sociales que son oficiales, que están ligadas, digamos, a un cargo específico, ¿no? Por ejemplo, un ministro de Estado, el presidente de la República, y me imagino que podríamos hablar de alcaldes, gobernadores y demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que si el funcionario público estuviese utilizando la plataforma Twitter, por ejemplo, el Twitter oficial de la Presidencia de la República, esta persona no podría utilizarla para poder hacer propaganda electoral o para poder beneficiar a un candidato en específico. Por último, el especialista Manuel Chuquillanqui precisó que en caso se advierte una presunta infracción de funcionarios o servidores públicos que no son candidatos, el respectivo jurado electoral especial dispondrá la remisión de los actuados al Ministerio Público. Si los funcionarios infractores son candidatos, el jurado electoral especial inicia un procedimiento sancionador contra los postulantes y las organizaciones políticas a los que representan. Y la OMPE recordó a los partidos políticos que las listas de candidatos que se presenten en el marco de los procesos electorales de este año tienen que cumplir lo establecido por la Ley de Paridad y Alternancia. Partidos políticos y movimientos regionales podrán participar en los talleres que organizará la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con el apoyo del programa de la Unión Europea, a fin de facilitar la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia, tanto en sus elecciones internas como en las elecciones regionales y municipales 2022. La norma dispone que el número de mujeres sea igual al de hombres en las fórmulas y listas partidarias y que miembros de los dos géneros se ubiquen de manera intercalada. Cabe resaltar que el trabajo interinstitucional se mantendrá cuando se realicen los talleres programados para los meses de febrero y marzo en distintas regiones del país. En dichos acuerdos, las organizaciones políticas tendrán a su disposición un conjunto de herramientas para saber cómo eliminar las barreras que dificultan la participación femenina en la política y que aplican, por ejemplo, la reducida cantidad de peruanas que han encabezado gobiernos regionales y municipales. Bien, y ahora en la entrevista tenemos a Mónica Mauricio, quien es coordinadora del programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, y con ella vamos a conversar sobre las elecciones internas en las elecciones generales 2021, las elecciones y la experiencia tras su realización. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mónica, las elecciones internas ya están prontas el 15 y el 22 de mayo de este año. Se ha normado la participación del sistema electoral en conjunto, el JNE, la OMPE y el RENIEC. En las elecciones internas del 29 de noviembre y el 6 de diciembre del 2020, ¿cuál fue el rol del Jurado Nacional de Elecciones en este caso?
Bueno, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones, como bien mencionas, siempre ha tenido una participación bastante activa durante los procesos electorales en la organización, básicamente la inscripción, ¿no? El proceso jurisdiccional, fiscalización, además de la parte educativa, una función medular que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Durante justamente esta función o esta gran función que tiene el jurado, realizó varios, digamos, seguimiento a través de encuestas, información importante que pueda servirle al Jurado Nacional de Elecciones para la toma de decisiones. En esa medida, se llevaron a cabo perfiles del elector y justamente a través de diagnósticos y documentos que justamente ayudaron a perfilar o nos ayudaron un poco a conocer qué es lo que estaba detrás de las organizaciones políticas, en este caso para las elecciones congresales extraordinarias 2020 y elecciones generales 2021, cómo más o menos estaban conformadas las organizaciones políticas, un poco ver el perfil de los candidatos y candidatas que formaban parte de sus listas. Es decir, generó información de mucha utilidad para el Jurado Nacional de Elecciones y sin duda para la ciudadanía también, para conocer un poco más la radiografía, digamos, ¿no? de los partidos políticos que participaron en estos procesos. Bien, como mencionas, para conocer ahora cómo se va a desarrollar el proceso de las elecciones internas es muy distinto, ya que anteriormente se realizaron las elecciones generales presidenciales para también elegir a los congresistas, pero ahora es municipal y regional, ¿no? Es interesante saber cómo se realizó, pero ahora según el perfil electoral que el Jurado Nacional de Elecciones elaboró en su momento, ¿tenemos alguna cantidad de cuántas organizaciones políticas participaron en estos comicios internos? Sí, por supuesto. En realidad, y creo que vale la pena un poco también precisar que las modificaciones para este proceso también están un poco, digamos, supeditadas justamente a la entrada en vigencia, si se quiere, de las leyes que se generaron a partir de la conformación de la Comisión de Alto Nivel en el 2019, y ahí, por supuesto, se llevaron a cabo esta generación de leyes que mencionaba, leyes importantes, ¿no? Como, por ejemplo, la inclusión de la ciudadanía en lo que venía a ser, pues, este proceso de primaria, selección primaria, pero también hubo modificación o mayor regulación, si se quiere, en lo que tenía que ver con las elecciones internas. Eso es importante mencionar porque, digamos, eso probablemente es de repente el punto medular de diferencia de los procesos que se han llevado en las elecciones generales 2021 y las elecciones congresales 2020. Y sí, por ejemplo, algo interesante, si un poquito llevamos ya a la elección que acaba de pasar, las elecciones generales 2021, era importante el número de listas, ¿no? Ahí creo que es conocido que se presentaron 24 partidos políticos que participaron de las elecciones generales, teniendo aproximadamente en elecciones internas, tuvimos la presentación de 30 listas, ¿no? Entonces, de las cuales, ¿no? De estas 30 listas presentadas, 20 listas fueron con una lista única y solamente 3 partidos políticos tuvieron, digamos, más de una lista, ¿no? Ahí podemos mencionar el Partido Aprista Peruano, que tuvo 3 listas, Acción Popular, que tuvo 4 listas, y el Partido Morado, que también, pues, tuvo dos listas, ¿no? Entonces, que tuvo 3, pero una salió, entonces, en este caso, ahí hubieron diversidad digamos, de listas. Esta fue además llevada a cabo de manera universal, es decir, cada afiliado podía emitir un voto. Entonces fue bastante interesante las formas como se llevaron a cabo, y también otro dato interesante de repente recalcar es un poco el tema de la conformación de estas listas, ¿no? Especialmente para el caso de la presidencia, donde solamente, digamos, de este número de listas, de estas 30 listas, solamente 4 fueron conformadas por la cabeza, es decir, en este caso el precandidato a la presidencia, por mujeres, ¿no? Y 26 fueron conformadas por hombres.
Justo ello era mi segunda pregunta, porque con respecto a la ley de paridad de alternancia, en las listas de los candidatos de los partidos políticos, ¿cuántos fueron encabezados? Porque es importante que las personas conozcan que las mujeres en momentos como una elección general encabezaron algún tipo de lista dentro de su organización política. Sí, sí, en efecto, en el caso de las listas a la presidencia, como te mencionaba, solamente 4 listas fueron encabezadas por precandidatas, mujeres, y 26 sí fueron, digamos, presentadas, encabezadas por hombres, ¿no? En el caso de las vicepresidencias sí se presenta una paridad, ¿no? Ahí sí podríamos hablar de paridad, en tanto sí digamos, mesuradamente ahí sí podemos hablar de un 50-50%, ¿no? Solamente, claro, esta diferencia, ¿no? En las cabezas sí creo que es bastante contundente la evidencia, ¿no? En cuanto a la conformación de las listas, solamente 4 de 30, entonces ciertamente ahí creo que es evidente también la importancia que tienen normativas que justamente busquen garantizar la paridad y la alternancia, justamente para un poco ir de la mano, ¿no? Con nuestro padrón electoral en cuanto al número de mujeres y hombres que, digamos, somos parte de la ciudadanía que emite un voto y que formamos parte digamos, de los que tomamos decisiones, ¿no? Entonces sí creo que justamente documentos o diagnósticos sobre el perfil que se llevó a cabo el año pasado, te ayuda un poco a crear evidencia, ¿no? Evidencia necesaria justamente que ayudan a empujar o de alguna forma a mostrar, ¿no? Que la necesidad justamente de estas leyes como la de paridad y alternancia, que, bueno, en este proceso no solamente se va a llevar para la parte de inscripción, sino que también forma parte del proceso de las internas, ¿no? Y justamente se explica con los resultados que se vienen dando de proceso a proceso. Bien, y ahora con respecto a las últimas elecciones internas que se realizaron, se evidenció que la participación de los afiliados no necesariamente fue la misma que están inscritos al momento que ellos participaron, por ejemplo, en los comicios internos. Sí, ello es correcto. Según la encuesta nacional de candidaturas para las elecciones congresales extraordinarias 2020, solo el 60% indicó, ¿no? que fueron los militantes del partido político quienes propusieron sus candidaturas al interior de la organización política, pero no obstante el 62% de candidaturas no militaban en el partido político, ¿no? Entonces sí es importante digamos, ese resultado. Claro, y es algo que no debería existir en este caso ahora en esas elecciones que van a ocurrir. Ahora, para finalizar, Mónica, por favor, ¿qué experiencias nos dejan entonces eso y qué lecciones vamos a tomar para poder nosotros embarcarnos ya en estos nuevos comicios internos que se van a realizar en mayo próximo? Bueno, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones viene realizando digamos, todos los mecanismos, está cumpliendo con reglamentar lo que será estas elecciones regionales y municipales, está cumpliendo con las fechas, asimismo está buscando y viene realizando en realidad de manera activa diferentes charlas, talleres, justamente dirigido a la ciudadanía, ¿no? Para un poco contar cómo va a llevarse a cabo este proceso electoral y en ese camino o en esa línea la Dirección Nacional de Educación viene trabajando un ciclo de talleres dirigido a las organizaciones políticas para justamente contarles cuáles son las novedades de los reglamentos, las nuevas normativas que justamente va a regir este proceso electoral, de tal forma que puedan conocer las novedades, pero al mismo tiempo también puedan saber cómo aplicarlas, ¿no? Entonces ello se viene trabajando ya. En el mes de marzo iniciamos este ciclo de talleres y esperamos que ello pueda ayudar a contribuir a que los procesos tanto de elección interna y posteriormente la elección de inscripción pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible y por supuesto que ello también repercuta positivamente en la carga procesal que el Jurado Nacional de Elecciones también tiene que llevar. Correcto, Mónica. Entonces estaremos atentos a estos talleres que el Jurado Nacional de Elecciones está impulsando siempre con la finalidad de que la democracia interna se dé de la mejor manera en estas elecciones en el marco de las regionales y municipales. Muchas gracias, Mónica, por la entrevista. Gracias a ti.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en JN Noticias. Y gracias por continuar con nosotros. Ahora comenzamos con las noticias de actualidad. Conozcamos la historia de una mujer emprendedora que, pese a atravesar situaciones difíciles en su vida, logró salir adelante y publicar con triunfo el libro 1000 caídas antes del éxito. Asimismo, se dedicó a ayudar a otras mujeres que desean superarse a través de su escuela Autor con Propósito. Después de haber pasado y sufrido muchas situaciones difíciles en su corta vida, Beli Torres emprendió su propio camino, que la llevaría a convertirse en una exitosa coach, con amplio manejo de equilibrio emocional, especialmente dirigido a nuevas emprendedoras, que a base de sus charlas y consejos encuentren el camino que las conduzca al éxito personal y económico. Toda esta aventura, este viaje inició el 2020, pues yo creo que como muchos de nosotros tenemos sueños, sin embargo nadie está preparado para una pandemia. Y sin embargo no tiene nada que ver el sueño si no estamos mentalmente preparados, si no tenemos un propósito de vida claro en nuestra vida. Fue eso la que me impulsó realmente a escribir mi libro, porque realmente todos tenemos una historia que compartir, un mensaje que compartir. Pero ¿cómo lo hacemos? En realidad es un momento difícil. Entonces nació la idea de escribir un libro cuando, bueno, en un segundo todo dijeron cuarentena, entonces fueron noches, días de pensar qué estrategias hacer para continuar y no esperar a que pasen o que pase la pandemia, como dicen muchos, ¿no? Para volver a comenzar. Entonces, la idea de escribir un libro nació a raíz de, aparte que nos manden a cuarentena, a raíz de que desahuciaron a mi madre del cáncer. Entonces, escribir un libro ha sido para mí como una terapia también, como una inspiración para hacerle saber a mi madre que la vida continúa, que nadie puede dar una fecha exacta de cuándo vas a morir. Publicó el libro titulado 1000 caídas antes del éxito, que es una síntesis de su vida desde su nacimiento hasta nuestros días de plena pandemia global, y creó una escuela Autor con Propósito para personas que deseen publicar por primera vez un libro. Yo lo llamo Autor con Propósito porque creo que todos somos autores de nuestra propia historia, de nuestras experiencias de vida que tenemos, y no solamente lo digo por un libro. Y Autores con Propósito es para guiarlos de una manera y trabajar el propósito de vida. ¿Qué es lo que a ellos les apasiona? ¿Qué es lo que a ellos les gustaría escribir? Muchos tenemos tanta información, pero no sabemos cómo compartirlo o queremos ayudar a todo el mundo. Entonces, por eso lo llamo Escuela Autor con Propósito, porque no solamente escribimos libros, sino ayuda a emprender en base a su libro de una manera específica, ¿no? Su mayor objetivo en la vida es ayudar a las mujeres latinas a despertar en ellas esa semilla que llevan dentro, que 1000 caídas antes del éxito sea la base para encontrar su propósito y emprender su misión. 1000 caídas antes del éxito, ¿verdad? Estamos en el Perú. Pueden seguirnos en las redes sociales como Beli Torres Oficial, y bueno, directamente nos hacemos llegar a sus hogares, y a provincia hacemos envíos también. Gracias a Dios hemos llegado a más de 14, 15 provincias acá en el Perú y logramos el objetivo, pues, ¿no? De pasar más de 500 libros, llegar a 500 hogares, que digamos, ¿no? Entonces, la escuela, si tú eres una persona que sueñas con escribir un libro, tienes una idea hace años, vienes postergando tus sueños de crear tu primer libro, o quieres emprender, tienes un emprendimiento, pero no tienes una marca personal, pues tu primer libro puede abrirte esas puertas a esas posibilidades que tú buscas. Y en la Escuela de Autores trabajamos eso, desde cero, aunque no tengas experiencia o ya tengas experiencia. Entonces, eso es la oportunidad de la Escuela de Autores que te espera adentro a vivir esta experiencia. El Seguro Integral de Salud, como cada semana, nos reporta ahora las informaciones más relevantes de su sector. Veamos.
la prevención me aseguro. Es el nombre de la campaña que lanza el Seguro Integral de Salud para promover que sus asegurados puedan prevenir el contagio de la COVID-19 en esta tercera ola pandémica. Los detalles en la siguiente nota. Debido al incremento de contagios por la COVID-19, el Seguro Integral de Salud lanza la campaña Con la Prevención Me Aseguro para sus más de 25 millones de asegurados y público en general. El objetivo es que la población ponga en práctica las medidas de prevención durante la tercera ola por la COVID-19, como colocarse las dosis de refuerzo de la vacuna, usar 2 mascarillas, mantener los espacios ventilados y la distancia física de más de 1,5 metros. Asimismo, que conozcan sobre la cobertura completa e integral que brinda el SIS a la población, independientemente de su clasificación socioeconómica en sus 5 planes de seguro. Hasta octubre del año pasado, el SIS financió más de 629,000 atenciones de asegurados con COVID-19 por consulta externa, más de 388,000 por emergencia, más de 178,000 por hospitalización y cerca de 9,000 internamientos en UCI, así como en otros servicios como partos, cesáreas, visitas domiciliarias, apoyos al tratamiento, telemonitoreo, entrega de medicamentos y atención por telesalud. El incremento de las atenciones durante el 2021 se dio en la población de todas las edades, desde los recién nacidos hasta las personas adultas mayores. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar contagios por la COVID-19. Ponte la dosis de refuerzo de la vacuna. Usa 2 mascarillas, una quirúrgica y una de tela o una KN95. Mantén los ambientes ventilados, evita espacios cerrados, mantén la distancia física de 1,5 metros con los demás. Visita nuestras redes sociales y página web para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición del microinformativo SIS a tu servicio. Y se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos como cada fin de semana aquí en el canal JNTV, por la señal 516 de Movistar TV, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de nuestros canales aliados. Así es, Carolina, los dejamos ahora con imágenes de las riquezas marinas de nuestro Perú. Nos vemos la próxima semana. Permiso.